Piensa durante un momento que toda esa realidad que consideras verdadera pudiera ser simplemente un espejismo. Efectivamente, cada cosa que observas, palpas y experimentas en tu entorno, quizás sea únicamente una imagen reflejada de algo considerablemente más esencial. Y si te comentara que el mundo donde existimos es semejante a un holograma, una manifestación de algo superior, algo que tu cerebro difícilmente logra entender. Probablemente esto parezca inquietante, pero justamente eso vamos a explorar ahora. Una idea tan innovadora que tiene el potencial de transformar radicalmente tu perspectiva sobre el cosmos y sobre tu propia existencia. Durante este escrito, conocerás cómo la investigación científica, lo espiritual y vivencias prácticamente indescriptibles se combinan para mostrar que nuestro mundo es bastante más enigmático de lo que tradicionalmente se nos ha explicado. Alístate para dudar de todo, para adentrarte en las fronteras de tu consciencia y para observar la existencia de una manera completamente nueva. Pero antes de iniciar esta cautivadora travesía, regala ese me gusta en este preciso instante y hazte seguidor del canal. De esta forma contribuyes a que esta sabiduría alcance a más individuos que igualmente anhelan algo más trascendental y desde luego, si ya sientes interés, permanece hasta el cierre porque existe algo fundamental aguardándote. Empecemos. Michael Talbot, un individuo que desde temprana edad retó los límites de lo ordinario. Experimentó sucesos que parecían extraídos de una dimensión más allá de nuestra percepción. En su juventud, presenció acontecimientos que la investigación tradicional apenas logra justificar: encuentros con entidades extraterrestres, elementos desplazándose sin intervención en su vivienda e inclusive telequinesis, la habilidad de desplazar objetos mediante el poder mental. Estas experiencias no constituían meros sucesos puntuales, sino una apertura hacia algo muchísimo más grande. El aspecto oculto de la existencia. Bajo estas circunstancias, Talbot empezó a interrogarse profundamente sobre qué constituye el mundo y qué implica estar presente en él. Con estas interrogantes dominando su pensamiento, emprendió una travesía de hallazgos que lo conduciría a transformarse en uno de los intelectuales más atrevidos y adelantados de su época. Consagró su existencia a vincular lo incomprensible con lo lógico, lo espiritual con lo científico. De esta exploración surgió su creación magistral, El universo holográfico, un texto que estremeció los fundamentos de cómo comprendemos el cosmos. En este trabajo Talbot planteó que el universo funciona como un holograma, una representación donde cada porción contiene la totalidad. Esta noción revolucionaria no solamente acercó la mecánica cuántica a ancestrales corrientes espirituales, sino que además proporcionó nuevas interpretaciones para acontecimientos como la comunicación mental y las visiones proféticas en sueños. Talbot no era meramente un autor, sino un investigador de las dimensiones profundas de la consciencia humana. No obstante, él sí no tenía otros designios. Apenas 12 meses después de lanzar este trabajo transformador, Talbot pereció súbitamente, creando un hueco profundo. Su fallecimiento, oficialmente adjudicado a un linfoma, provocó numerosas conjeturas. ¿Fue meramente una casualidad o algo más trascendental? ¿Había algo en riesgo antes de marcharse Talbot? Había anunciado un segundo texto donde desvelaría secretos incluso más sorprendentes. Desafortunadamente, esas revelaciones jamás se materializaron, pero su creación perdura como una guía para quienes se aventuran a interrogar las fronteras de la existencia. Es aquí donde su relato encuentra prolongación. La teoría holográfica que todavía actualmente inspira a mentalidades inquietas a perseguir respuestas a los enigmas del cosmos. Y refiriéndonos a enigmas, que tiene de tan particular en esta teoría holográfica que tendría la capacidad de modificar la manera en que percibimos todo en nuestro derredor? La solución se encuentra más adelante. Vamos a examinar exhaustivamente lo que Michael Talbot halló acerca del cosmos y nuestra consciencia. Talbot nos heredó un testimonio que sobrepasa las divisiones de la investigación científica y lo espiritual. El concepto de que el cosmos es un holograma. ¿Pero qué implica precisamente esto? Conforme a su planteamiento, la existencia que experimentamos, los individuos, las cosas, hasta el tiempo y el espacio constituyen como manifestaciones de algo bastante más esencial. Talbot equiparó nuestra vida con las siluetas en la gruta de Platón. Observamos únicamente una porción de un conjunto inmenso y excepcional. Esta perspectiva holográfica plantea que todo lo existente se encuentra enlazado. Cada fragmento, poseyendo la naturaleza de la totalidad, es una revelación que reta nuestra comprensión de lo que constituye lo real. Talbot igualmente aclaró que así como en un holograma donde cada segmento contiene la fotografía íntegra, lo mismo sucede con el cosmos.
Dentro de cada individuo en nuestras células e inclusive en nuestras ideas habita toda la sabiduría y la fuerza del universo. Esta óptica lo transforma completamente. Talbot sugirió que esta vinculación holográfica es la respuesta para acontecimientos como la comunicación mental, el presentimiento e incluso las visiones proféticas en sueños. La existencia, según su visión, no es estática, es flexible, un soporte donde nuestra consciencia funciona como un instrumento que configura lo que experimentamos. Esta concepción no es meramente abstracta, posee consecuencias concretas sobre cómo comprendemos el mundo y nuestra propia naturaleza. Si la existencia es holográfica, entonces nuestras convicciones y frecuencias pueden literalmente reorganizar el cosmos en nuestro entorno. Talbot sostenía que al entender esto, tendríamos la capacidad de ingresar a dimensiones más esenciales de la existencia, modificar nuestras vidas e inclusive impactar en nuestra estructura biológica. Pero esto es meramente el principio. Si el cosmos es un holograma, ¿qué mencionar de las energías que lo mantienen? ¿Qué clase de fuerza invisible se encuentra tras todo lo que observamos? Vamos a sumergirnos ahora en el núcleo de estos planteamientos y descubrir cómo la investigación científica le da estructura a este enigma. El planteamiento del universo holográfico que parece proveniente de una creación de ficción científica halla sus cimientos en investigaciones profundas de dos intelectos brillantes. David Bohm, un científico seguidor de Albert Einstein, y Karl Pribram, un especialista en neurofisiología de Stanford. Independientes, pero vinculados por la misma exploración, alcanzaron una deducción cautivadora. Bohm halló que a escala subatómica, las partículas no se desenvuelven de manera aislada, sino como componentes de un conjunto complejo, como los píxeles de una manifestación holográfica. Pribram, investigando el mecanismo del cerebro humano, notó que nuestra memoria y percepción funcionan de manera parecida a un holograma, guardando y recuperando información de modo distribuido, donde cada componente contiene la totalidad juntos. Estos hallazgos constituyeron los fundamentos para el planteamiento de Talbot. Según su visión, el cosmos puede comprenderse como un holograma, no en el aspecto estricto, sino como una analogía potente para expresar su esencia fundamental, todo en el cosmos. Desde las partículas más diminutas hasta las inmensas galaxias opera como un sistema vinculado donde las separaciones entre materia, fuerza y consciencia son falsas. Este esquema holográfico no solamente expandió las fronteras de la mecánica cuántica, sino que además otorgó nuevas interpretaciones a acontecimientos inexplicables como la telepatía y el entrelazamiento cuántico. Para Bohm, el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas se afectan inmediatamente sin considerar la distancia, constituye una evidencia de que a una escala más profunda, jamás estuvieron verdaderamente divididas. Desde esta perspectiva, Talbot sugería que la mente humana es una prolongación de este campo holográfico universal. En lugar de considerar la telepatía como una emisión de pensamiento, tenemos la posibilidad de interpretarla como ingreso directo a un sector del holograma donde toda la información ya se encuentra presente. Ahora deseo hacer una pausa un instante y antes de continuar con este apasionante vídeo, te deseo mostrar lo siguiente. Nuestra publicación, Tu Ser Superior, ya se encuentra disponible. En el primer mensaje de este contenido, encontrarás el enlace de adquisición y toda su descripción. Esto no constituye un mero texto, es una travesía de exploración personal donde descubrirás cómo reprogramar tu pensamiento para efectivamente lograr modificar todo tu ambiente y todas las facetas de tu existencia. Descubrirás a experimentarte completo como jamás anteriormente lo habías experimentado. Tu ser superior. Una vinculación más esencial. El planteamiento holográfico plantea que no existen fronteras definidas en el cosmos. Esto implica que las divisiones entre la mente y lo material, entre el sujeto y el universo, son meramente una falsa percepción que más tendríamos la capacidad de ingresar dentro de esta red ilimitada de fuerza. La solución podría encontrarse en cómo modificamos nuestros niveles de consciencia para adentrarnos en estas dimensiones escondidas. Los niveles modificados de consciencia constantemente han cautivado a la humanidad desde sueños conscientes hasta vivencias próximas al fallecimiento. Talbot sostenía que estas experiencias constituían maneras de ingresar a una capa más esencial del holograma universal. Un nivel donde las restricciones de la existencia física cesan de estar presentes en vivencias de casi fallecimiento. Como ejemplo, numerosos individuos narran situaciones donde las ideas se concretan inmediatamente, donde el tiempo y el espacio se tornan insignificantes. Estos otros planos parecen ser más maleables y cambiantes.
como si constituyeran el propio campo holográfico expresándose directamente sin las distorsiones de nuestros sentidos restringidos en nuestra cotidianidad. Técnicas como la contemplación, la respiración atenta o instantes de profunda comprensión tienen la capacidad de permitirnos contactar esta dimensión más esencial de la existencia. Talbot consideraba estas técnicas como accesos hacia un campo de fuerza donde lo inalcanzable se torna factible. El testimonio de Michael Talbot nos convoca a dudar de las apariencias y a adentrarnos en el poder sin límites dentro de nosotros mismos. Aunque su fallecimiento prematuro generó interrogantes sin resolver, su creación continúa motivando a quienes persiguen comprender la vinculación universal y el rol de la consciencia en la generación de la existencia. Si arribaste hasta este punto, te reconozco. Perteneces al reducido grupo de individuos que poseen la habilidad de mantener tanta concentración y para que comprenda que arribaste hasta aquí. Escribe, estoy consciente y te reconoceré individualmente en los mensajes. Hasta el siguiente encuentro.